Rojas, Sainz, Marco Antonio, Saigua, Presente. Sánchez, Sandoval, Presente. Serrano, Segundo, Presente. Totola, Presente. Vergara, Ucumari, Villena, Guayer, Yambara, Presente. Reynos, Buena. Reina, Sí, chicos, seguimos con los protozoarios hemopixulares y vamos a empezar a hablar de algunas protozoosis hemopixulares. Vamos a hablar de la leishmaniosis. Bien, esta parasitosis, chicos, tiene también un hospedero invertebrado, que también es un mosquito, ¿no? Y es una protozoosis hemopixular. Este es el mosquito del género Linsomnia.
Entonces, chicos, decimos cómo transmite este mosquito la parasitosis, que es una antropozoonosis, que va a llegar al hombre por la picadura de estos dípteros de la familia Phlebotomidae, género Phlebotomos y Lutzomia. El agente causal va a ser protozoos del género Leishmania. En cuanto a su clasificación, pertenece al reino Protista, subreino Protozoario, filum Protozoo, familia Trypanosomatidae, clase Hemoflagelados, género Leishmania, y las especies están agrupadas en complejos dependiendo de características similares que vayan a tener. Así. Tenemos el complejo Donovani, el complejo Trópica, el complejo Mexicana y el complejo Brasilensis. Dentro del complejo Donovani se encuentran las especies Leishmania donovani, impactum y Chagassi. Dentro del complejo Trópica, Leishmania trópica, Majoria etiópica. Dentro del complejo Mexicana, Leishmania mexicana, Amazonensis, Venezuelensis, Trifanoida cami. Y dentro del complejo Brasilensis, la Leishmania brasilensis, Guianensis, Canadiensis, Peruviana, colombiensis. En cuanto a la morfología es similar en todas las especies. Existen dos hospederos, un hospedero vertebrado, que es el hombre y algunos reservorios animales de sangre caliente, y el hospedero invertebrado, que sería el mosquito hembra de los géneros Phlebotomos y Lutzomia. ¿Por qué hembra? Por las mismas razones que habíamos hablado en la malaria, ¿no? Morfológicamente la probóscide de los mosquitos están apropiadas para chupar sangre de las hembras, en cambio los machos son fitófagos, vale decir que se alimentan de savia vegetal. En cuanto a las formas evolutivas, tenemos dos: el amastigote y el promastigote. El amastigote es la forma intracelular, tiene una forma oval o redondeada, mide 2 a 5 micras, tiene un núcleo con su respectivo cariosoma y presenta una estructura a manera de barra que se tiñe de rojo con los colorantes de Romanowsky, que es el cinetoplasma. De ahí parte una estructura que es el rizoplasto y llega a la membrana citoplasmática. ¿No? Este es el amastigote intracelular. Este mide de 2 a 5 micras. Aquí tienen ustedes a los amastigotes. Son tan pequeños, chicos, imagínense, miden la mitad de lo que mide el quiste glaciar del ano. Entonces se los ve, esta es una placa fijada y teñida, ¿no? Se los ve así como puntitos. Y bueno, este es un dibujo, ¿no? El núcleo, el cinetoplasma y el citoplasma. La otra forma evolutiva es el promastigote. Este se va a encontrar en el hospedero invertebrado, vale decir en el mosquito, es extracelular, es alargado, mide 20 micras, presenta un núcleo central oval con su respectivo cariosoma, y en la parte anterior presenta el cinetoplasma, que es la estructura en forma de barra, de la cual va a nacer el rizoplasma, pero en esta forma evolutiva, a nivel de la membrana citoplasmática, se transforma en un flagelo, más o menos del tamaño o la longitud del soma del promastigote. Ahí tienen ustedes una placa fijada y teñida, los promastigotes.
Y el dibujo, chicos, lo que les he dibujado en la pizarra, el amastigote y el promastigote. En sí, esta es la morfología del parásito. Veamos el resumen del ciclo evolutivo, que es similar para todas las especies, para todos los grupos. Tenemos el hospedero accidental, que es el hombre, el vector biológico o hospedero invertebrado, mosquito de los géneros Phlebotomos y Lutzomia, hembra. El elemento infectante para el hombre es el promastigote. En cambio, el elemento infectante para el hospedero invertebrado es el amastigote. La vía de infección es la vía dérmica. El mecanismo de infección es la inoculación. El elemento patógeno es el amastigote. Y el mecanismo patógeno es toxi-infeccioso, liberación de toxinas. En esa parasitosis, como van a ver en el ciclo evolutivo, no existe una diferenciación entre hospedero definitivo y hospedero intermediario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el amastigote y el promastigote se encuentran en los diferentes hospederos. ¿Entienden? Entonces no tenemos forma alargada ni forma adulta de parásito. Cambia un poquito la nomenclatura. Doctora, en cuanto a los mosquitos, ¿hay algunos que sí? Por favor, Okay. voy a seguir con la disertación y luego vamos a hacer el diálogo, ¿ya? Tenemos la práctica número 18, chicos. Está en la pizarra también, en el papelógrafo. ¿No? Tenemos el hospedero vertebrado, que somos nosotros en forma accidental, y animales de sangre caliente, ¿no? Como reservorios o también hospederos habituales, ¿no? Tenemos en nuestra piel, ¿no? El amastigote, donde se reproduce intracelularmente por división binaria. Cuando este mosquito, hembra de los géneros Phlebotomos y Lutzomia, pica a este paciente con leishmaniosis, ¿no? Introduce vía dérmica al elemento infectante, que sería para el mosquito, ¿no? el amastigote. Este amastigote, en la luz del tubo digestivo del mosquito, se va a convertir en promastigote. Y dependiendo, se va a reproducir por reproducción binaria, y dependiendo del lugar donde se vaya a multiplicar, recibe una nomenclatura también un poco diferente al resto de los parásitos. Si es en la parte posterior del intestino del mosquito, se llama hipopiloria. Si es en la parte anterior, suprapiloria, y si es en ambas, peripiloria. Posteriormente, este promastigote va a migrar a la parte anterior del mosquito, a las glándulas salivales, ¿no? Este mosquito se va a hacer infectante en 10 días, y cuando vaya a picar al hospedero susceptible hombre, va a introducir el elemento infectante para el hombre, que sería el promastigote. Ingresa vía dérmica y toma las células histiocitarias. Ahí pierde su flagelo y se convierte en amastigote. Dependiendo del complejo, ¿no? Se va a suscitar la leishmaniosis cutánea o mucocutánea, ya sea del Nuevo Mundo o del Viejo Mundo, o si es que toma la circulación y se dirige a las diferentes vísceras del sistema retículo endotelial, que sería el complejo Donovan, determinando la leishmaniosis visceral. Ahí tienen ustedes un nido de amastigotes.
Es una placa fijada y teñida que la vamos a ver en el laboratorio en la microscopía. Y aquí tenemos un ciclo de vida bastante importante porque está muy bien explicado a pesar de ser un dibujo muy simple, ¿no? Entonces el mosquito hembra cuando pica a un paciente con leishmaniosis introduce el amastigote, que sería el elemento infectante de la parasitosis. Y cuando este mismo mosquito pica a un hospedero susceptible hombre, introduce al picar, ¿no?, la otra forma evolutiva que constituye para nosotros el elemento infectante, el promastigote. Y así de simple es este ciclo evolutivo. Otra forma de representar el ciclo, chicos. Y esta es la distribución geográfica de la parasitosis a nivel mundial, chicos. Nosotros tenemos leishmaniosis en el trópico, a nivel del trópico boliviano, y también en el Chaco boliviano. Tenemos leishmaniosis. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Ahora sí. Sobre los mosquitos, doctora, ¿hay alguno que sea más transmisor que el otro? ¿O alguno que sea más prevalente en nuestra región, que sea de importancia? Sí. Nosotros tenemos la leishmaniosis tuberculina del Nuevo Mundo y también la leishmaniosis visceral. Okay. ¿Doctora, puedes repetir la parte de la división de la promastigote? Cuando dijo que se divide en diferentes partes del cuerpo. O sea, tenía una... Ya. Su multiplicación. Sí. Este promastigote se va a multiplicar por división binaria. Y si lo hace en la parte posterior del cuerpo del mosquito, entonces recibe el nombre de hipopiloide. Si es en la parte anterior, se recibe el nombre de suprapiloide. Y si es en ambas, peripiloide. La multiplicación. Es una explicación que da. Una pregunta. Algo en la morfología, en internet busqué que había una bolsa flagelar. ¿Es lo mismo que el rizoplasma o me estoy confundiendo? Es que al buscar en internet para saber cómo era la morfología, me salía que había una bolsa flagelar y es al inicio del flagelo. Y Sí, se le llamaba bolsa el rizoplasma. El rizoplasma. Por eso es que les digo, chicos, que en la parasitología, si ustedes leen un autor o leen otro, entonces hay algunas diferencias en nomenclatura y en tamaño. El tamaño varía bastante. De aquí hasta Botero, varía mucho. Y estamos hablando de literatura antigua, ¿entienden? De literatura antigua. Entre Atías, Botero y la literatura actual también existen diferencias, ¿no? Becerril, por ejemplo, maneja otros tamaños y otras nomenclaturas. Pero yo les estoy dando lo más, ¿qué les diría? En cuanto a la morfología, lo más aplicable a la clínica, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ustedes no se están formando para ser biólogos, no se están formando para ser bioquímicos ni laboratoristas clínicos, ¿entienden? Porque nuestro perfil profesional es diferente. Yo en la clínica, o sea, ¿qué les diría? A ver, a mí me va a servir, digamos, mucho en la parte clínica que la mastigote se llame mastigote o se llame critidia. Me da lo mismo, chicos. Sea mastigote o sea critidia. Obviamente, si yo soy biólogo, eso me va a interesar. Okay. Porque por algún motivo
el autor le ha debido llamar critidia y por algún otro motivo le ha debido llamar amastigote. Debe haber en la estructura morfológica y afina alguna diferencia, pero como médico, chicos, eso no me interesa. Discúlpenme, pero no me interesa. ¿Me entienden? Ni a mí, que tengo la especialidad de parasitología. ¿Por qué? Porque soy médico. Entonces, no entremos en esos detalles morfológicos, porque uno que es muy confuso, porque les estoy explicando que un autor varía de la nomenclatura, la sutileza en cuanto a la morfología. Yo les estoy dando lo más grueso, ¿no? Lo más grueso que nos va a interesar como médicos. El resto, chicos, lo dejaremos para las profesiones que sí van a aplicar los cuidados. Nosotros no. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué les voy a complicar la historia? ¿O quieren que les complique? No. Además, ¿para qué? ¿Sí? Disculpe, el mosquito cuando el macho se Sabía bien. El mosquito macho tiene su probóscide, que es su trompita, si ustedes entiendan, ¿no? Adaptada para chupar savia beta. En cambio, la hembra tiene su probóscide adaptada para chupar sangre. Por eso es que es hospedero invertebrado de esta parasitosis es la hembra, no el macho. Igual que en la malaria. ¿Sí? ¿Cómo? La última parte en la que se dividía de acuerdo a la especie, ¿dónde va ahí? Ah, sí. ¿Sí? Dependiendo de los complejos, se van a dar diferentes enfermedades, porque ni siquiera son síntomas, son enfermedades. Todos los complejos, ¿no? Mexicana, brasilensis, trópica, van a actuar a nivel del tejido histiocitario, de la piel y de las mucosas, determinando la leishmaniosis mucocutánea, ya sea del Nuevo Mundo o del Viejo Mundo. La del Viejo Mundo no tenemos, ¿no? Y el otro complejo, que es el complejo Donovani, va a dar la leishmaniosis visceral. Esta va a tomar la circulación y va a actuar, su rol patógeno va a producirse, si ustedes quieren, en los órganos del sistema retículo endotelial, dando lugar a la leishmaniosis visceral. Eso es. ¿Sí? El mecanismo de infección e inoculación, cuando la picadura del mosquito. La motilidad del parásito. No está descrita la motilidad del parásito, porque depende, o sea, ¿qué le diría? De la picadura del mosquito. Entonces, el mosquito se va a hacer interesante en días, pero ¿qué tiempo puede vivir el parásito en el ser humano? No está escrito. Entonces, ¿es indispensable identificar la especie exacta para definir el tratamiento? Es similar el tratamiento en las tres enfermedades que se producen, como vamos a ver, similar, porque en la leishmaniosis histiocitaria, ya sea cutánea o cutánea, ¿no? hay un tipo de tratamiento, ¿no? de aplicación local. El calor, por ejemplo, cómo se tiene que actuar con las úlceras, si se las tienen que cubrir, no cubrir, qué sé yo, que es un poco diferente a la leishmaniosis visceral. Pero eso vamos a ver en el tratamiento, no nos adelantemos. Ahorita estamos en morfología y en ciclo evolutivo. ¿Alguna pregunta sobre morfología y ciclo evolutivo? Sobre la especie tengo una pregunta. O sea, tienen nombres medios
especiales, ¿eso depende de su región o en una región puede haber varias especies? Ah, no, pero eso es lo que le han puesto los autores, Melcom. ¿Yo cómo voy a saber por qué le pusieron ese nombre? Es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le digo? Complejo Donovani, porque una de las especies se llama Donovani, pero no todas. Supongo que en el lugar donde se describió este complejo, ¿no? Era más prevalente la Leishmania donovani que la Infantum michagasi. O sea, pero yo me estoy inventando, ¿me entiende? Porque no está descrito eso. Hagan preguntas, por favor, con lógica, les ruego, les suplico, porque no es sacar los 15 puntos así. ¿Ya? Son 15 puntos que se les juega, exacto. Pues no es preguntar por preguntar, por favor. Bien, si quieren profundizar, digamos, el tema maravilloso, eso sí tienen que dejar. Pero preguntas, sin razón. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Vamos a quedar aquí. Ya, que tengan una linda vacación. Sin excesos, por favor, quiero tenerlos completos aquí. Perdón a todos. Que pasen las super, chicos, descansen. Ya, pero de rato, no sé, en algún momento de ocio que tengan, denle una miradita a malaria, ¿no? Pero malaria, ¿ya? Que tengan una linda vacación y buenas tardes, chicos. Los que han